a presentarles con todos ustedes. La congresista Arlet Contreras es abogada y política peruana, activista social, líder del movimiento Ni Una Menos en el Perú, ha sido galardonada, ha recibido muchas menciones y premios internacionales, como también nacionales, por parte de instituciones tan importantes como la BBC de Londres y la revista Times en Estados Unidos. Doctora Contreras, el día de hoy le toca a usted el tema sobre el incremento de la violencia intrafamiliar en la pandemia. Esto precisamente se le hace llegar a usted como preámbulo, ya que conocemos que en la realidad peruana se han incrementado los niveles de violencia doméstica que ha surgido a partir del confinamiento obligatorio, que muchas mujeres han sido víctimas, ¿no? En los últimos meses de todo tipo de violencia. Tanto así que las llamadas a la línea 100 se han incrementado en un 10%. Para ello es necesario que se desarrollen o implementen políticas e iniciativas que le den a las mujeres herramientas para poder comunicarse y evitar en lo posible el riesgo de maltrato. Desde donde usted se encuentra como congresista y defensora de los derechos de las mujeres, la pregunta puntual que le haríamos sería, ¿cuál es su percepción del manejo del tema de la violencia intrafamiliar durante la pandemia por parte de los gobiernos y en qué propuestas le han parecido más eficaces en este sentido? Doctora Contreras, buenas tardes y adelante. Muchísimas gracias por la presentación, Nadia, un gusto verte en este evento. Bueno, quiero manifestar mi más previo cordial saludos a todas las panelistas presentes en este evento que resulta sumamente importante, y mi especial agradecimiento a la asambleísta Karina Arteaga por esta gentil invitación. La asambleísta Karina Arteaga también participó con nosotras en el primer encuentro para una agenda mujer parlamentaria que organizamos junto a Parlaméricas y mi despacho. Me voy a centrar en el tema que nos convoca en esta ocasión y a responder la pregunta que me hizo Nadia. De hecho, en el Perú se ha hecho común expresarnos que la otra pandemia es también la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estamos en medio de una crisis sanitaria, la pandemia por el COVID-19, pero también la violencia en contra de las mujeres no ha cesado, ¿no? Esta es una pandemia que afecta no solamente al país, sino en realidad a nivel mundial, la violencia en contra de las mujeres. Esta violencia también consideramos de que es un problema que se debe de trabajar de manera articulada, no solamente en nuestro país a través de una articulación con los tres poderes del Estado, que nos debemos involucrar en el tema, sino también manejarlo con un tono universal, con también conectando, ¿no?, con las realidades de distintos países en el mundo, porque sabemos que la violencia en contra de las mujeres pasa en los distintos países. Esta violencia se da de manera generalizada, de manera estructurada, y creemos que podemos sumar y unir esfuerzos, sumar todas las voluntades para hacerle frente también a esta otra pandemia. Tanto es el impacto de este problema mundial que en nuestro continente inclusive se ha adoptado la Convención Belém do Pará hace algunos años, pero quiero destacar de la Convención Belém do Pará que es el único tratado en su clase que reconoce un derecho humano específico para nosotras las mujeres, y ese derecho es el de una vida libre de violencia, que por cierto en el Perú, al igual que los demás países, hemos interiorizado también en nuestra legislación, y salió adelante la ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Lamentablemente en el país suscribimos esta convención 20 años después, ¿no? Entonces la ley 30364 en realidad entra en vigencia solo hace algunos años atrás, desde el año 2015. Pero bueno, veamos, en general la pandemia ha significado también otro reto mayor para las mujeres, sino también podemos ponernos a pensar, ¿no?, en las medidas de aislamiento social obligatorias o toques de queda durante la declaración de emergencia impuestas en el Perú,
¿no? Esto ha hecho que los índices de violencia, por ejemplo, se incrementen y que muchas mujeres convivan con sus agresores en sus hogares, que muchas niñas, muchos niños, víctimas también de distintas formas de violencia, en su mayoría la violación sexual, también se encuentren en confinamiento con sus agresores. Y en ese sentido quiero compartirles algunas cifras oficiales de lo que significa para las mujeres, niñas y niños peruanos vivir en medio de esta pandemia, ¿no? En el país somos como 32 millones de habitantes, de las cuales más del 50% de la población somos mujeres. Y hemos tomado conocimiento desde mi despacho, porque siempre solicitamos información solicitada a las instituciones correspondientes, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nos dijeron, nos informaron que atendieron 114.495 casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Asimismo, las llamadas telefónicas a la línea 100, porque en el Perú existe una línea 100 a la que puedes llamar de manera gratuita para denunciar o alertar sobre casos de violencia, nos han respondido que recibieron cerca de 235.791 casos. Entonces, podemos ver que en realidad estas cifras son realmente alarmantes porque se han ido incrementando, ¿no? Y se ha incrementado tanto que en relación y en comparación al año anterior, el 2020, ¿no? En porcentaje se podría decir que se ha incrementado hasta en un 97%, que eso es bastante, ¿no? Perdón, del 2019, con los porcentajes del 2019, porque estas cifras las tenemos actualizadas sobre el año 2020. Y bueno, el Ministerio Público también nos informó que durante el mismo año se denunciaron 25.120 casos de violación sexual contra la libertad sexual, en sus diversas modalidades ante las fiscalías penales y mixtas del país. Los casos de violación sexual contra menores de edad fueron de aproximadamente 3.234 casos, es decir, 8 casos al día. En promedio, cada 3 horas, una niña, niño o adolescente vendría a ser una víctima de violación sexual. Suena atroz, ¿verdad? Pero bueno. Para ilustrar estas cifras en plazos más cortos, por ejemplo, solo en el mes de noviembre del año 2020 se reportaron 3.482 casos de violencia sexual en sus diversas modalidades, como la violación sexual, tocamientos indebidos, acoso, chantaje sexual, etc. Es decir, 116 casos por día. Otro problema no menor durante esta pandemia es que en el 2020 cerca de 5.521 mujeres fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales 3.835 son niñas y adolescentes, es decir, cerca del 69-70%. Es algo que nos llama peculiarmente la atención porque en medio de esta pandemia, como muchas víctimas estuvieron confinadas con sus agresores, no pudimos tener más información de ellas y saber en qué situación se encuentran. Entonces desaparecían mujeres y se incrementaba la denuncia por desaparición, ¿no? Pero al momento no sabíamos qué eran de esas mujeres y poco a poco fuimos descubriendo algunos casos en los que solo encontrábamos lamentablemente los cuerpos sin vida de algunas mujeres, niñas o adolescentes desaparecidas, ¿no? Bueno, así también el año pasado el Ministerio Público ha iniciado investigaciones por feminicidio, posibles casos de feminicidio y otras muertes de mujeres por un total de 174 casos. A ello se suma el informe de la Defensoría del Pueblo, que en el 2020 se reportaron 138 casos como feminicidio, 208 casos como tentativa de feminicidio y 51 muertes violentas de mujeres. Cabe precisar que el 25% de las víctimas de feminicidio, como les contaba, han sido aproximadamente en ese porcentaje reportadas antes
como desaparecidas. Y por eso también desde el despacho hemos impulsado un proyecto de ley que esperamos que tenga éxito y una respuesta pronto para que la condición de desaparecida sea un agravante en el delito de feminicidio. Estas lamentables cifras muestran que durante la pandemia la violencia contra las mujeres, niñas y niños se ha incrementado. Sin embargo, al inicio de esta pandemia, el Ejecutivo suspendió algunos servicios esenciales que se brindan a las víctimas de violencia. Y nosotros exigimos desde el despacho que se puedan reconocer que estos servicios llamados a atender a las víctimas que denuncian violencia sean declarados servicios esenciales, y lo conseguimos. Al momento están reconocidos en medio de este contexto como servicios esenciales. Para finalizar mi intervención, también quiero comentarles que hemos propuesto desde mi despacho la suscripción de un acuerdo, de un pacto nacional por el acuerdo nacional en el Perú sobre la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. Esperamos tener éxito en la suscripción de este pacto nacional que convocaría distintos representantes de los 3 poderes del Estado, sociedad civil, organizaciones, para que finalmente todos podamos unir esfuerzos, articular el trabajo, pero además dejar un instrumento que sería útil para quienes vengan, porque nosotros ya estamos de salida, vamos a dejar el cargo, pero un instrumento que quede, que sea un antecedente, que fije los lineamientos para continuar en el marco de esta lucha en contra de la violencia. Y bueno, esperamos que el día de hoy podamos tener éxito con la suscripción de este pacto nacional, porque mediante ese pacto nacional establecemos de que se reconozca la violencia en contra de las mujeres en nuestro país como un problema público y no privado, ¿no? Y además que su atención deba ser reconocida también como un servicio esencial y su erradicación una prioridad nacional. Creo que es todo lo que me gustaría compartirles el día de hoy. En este momento estamos también llevando a cabo un pleno mujer, el mismo que hemos venido impulsando de manera reiterativa desde el despacho en el Congreso de la República, con las colegas congresistas. Al momento solo somos 36 congresistas de 130 parlamentarios, y bueno, esperamos sacar proyectos de ley que resultan sumamente importantes, ya convertidos en ley, también para fortalecer la lucha en contra de la violencia y promover el empoderamiento femenino como corresponde. Feliz 8 de marzo, les abrazo a todas, mi más cordial saludo y estamos para servirles. Gracias.